Una mezcla de $1 puede devolverle la vida a un suelo muerto de la noche a la mañana. No en teoría, no en un laboratorio, sino justo ahí, en tu propio jardín. Tierra seca y agrietada que no podía retener agua. De repente empieza a ablandarse, oscurecerse y a respirar de nuevo por la mañana. Sin fertilizantes caros, sin sistemas complejos, solo una simple preparación, hecha con cosas que la mayoría de la gente ya tiene. Y cuando funciona, no solo alimenta la planta, despierta algo mucho más profundo bajo la superficie. Porque lo que realmente está cambiando no es el suelo, es la vida que hay dentro. Así que la verdadera pregunta no es si esto funciona, es esta. Si algo tan simple puede desencadenar una explosión microbiana en solo una noche, ¿por qué ha permanecido oculto durante tanto tiempo? Para entender eso, necesitamos retroceder, volver al momento en que dejamos de tratar el suelo como algo vivo y empezamos a tratarlo como algo que controlar. Hubo un tiempo en que el suelo no era algo que gestionar, era algo que se gestionaba solo. Bajo cada suelo de bosque, la tierra se mantenía blanda sin labranza, húmeda sin irrigación, fértil sin que se le añadiera nada del exterior. Capas oscuras de tierra unidas por hilos invisibles de vida. Finas raíces blancas tejiéndose a través de ella. Hongos extendiéndose en redes demasiado pequeñas para ver, pero lo suficientemente vastas como para conectar ecosistemas enteros. Nada se desperdiciaba, nada se forzaba, y sin embargo, todo crecía. Pero con el tiempo, esa relación comenzó a cambiar. A medida que la agricultura escalaba, el suelo ya no era visto como un sistema vivo. Se convirtió en un medio, algo para retener nutrientes, algo que controlar, medir, optimizar. Los campos se despejaban, la materia orgánica se reducía, los insumos reemplazaron los procesos. La fertilidad ya no era algo que el suelo generara, se convirtió en algo aplicado desde el exterior, y lentamente, casi sin ser notado, la textura cambió. El suelo oscuro y esponjoso se volvió pálido y compacto. El agua dejó de filtrarse y empezó a escurrirse. Los cultivos ya no prosperaban solos. Dependían. Más insumos, más agua, más control. El sistema funcionaba, producía más rápido, a escala, pero algo más se estaba desvaneciendo bajo la superficie. No nutrientes, no minerales. Algo mucho menos visible, pero mucho más fundamental. Y lo que sea que se perdió, no era algo que pudieras ver al mirar el suelo. Era algo que solo podías entender, al mirar dentro de él. Lo que se perdió no era visible, pero nunca estuvo ausente. Seguía ahí, esperando bajo la superficie, porque el suelo nunca fue solo tierra, estaba vivo, no metafóricamente, sino literalmente, biológicamente vivo. Dentro de un solo gramo de suelo sano, puede haber más organismos vivos que personas en este planeta. Miles de millones de bacterias, kilómetros de hilos fúngicos, redes microscópicas que constantemente se descomponen, reconstruyen, intercambian, comunican. Esto es lo que hace que el suelo funcione. No los nutrientes en sí, sino la vida que los transforma. Las bacterias descomponen la materia orgánica en formas que las raíces pueden absorber. Los hongos extienden el alcance de las plantas, extrayendo agua y minerales de lugares a los que las raíces nunca podrían llegar solas. Y juntos, producen señales, mensajeros químicos que les dicen a las raíces cuándo crecer, cuándo ramificarse, cuándo buscar. Este no es un sistema pasivo, es activo, sensible y en constante evolución. Pero cuando ese sistema se interrumpe, todo se ralentiza. La vida se desvanece, la estructura colapsa, el suelo se vuelve dependiente. Y sin embargo, el mecanismo en sí nunca desaparece, solo entra en estado latente, porque bajo las condiciones adecuadas, estos microorganismos no solo regresan, se multiplican rápidamente. Dales humedad y se despiertan, dales energía y comienzan a dividirse. Dales un entorno vivo y la población no solo crece, explota. Esto es lo que los científicos llaman una proliferación microbiana, una reacción en cadena
donde una célula se convierte en dos, dos en cuatro, cuatro en miles, luego millones, en cuestión de horas. No en semanas, no en estaciones, sino casi de inmediato. Y cuando eso sucede, el suelo ya no necesita ser alimentado. Empieza a alimentarse solo. Así que la pregunta ya no es si este sistema existe. Siempre ha existido. La verdadera pregunta es esta. Si la vida en el suelo puede reactivarse tan rápidamente, ¿puede activarse a demanda? Si este sistema puede ser despertado, entonces el siguiente paso es sorprendentemente simple. No una máquina, no un producto especializado, solo un recipiente y unos pocos ingredientes básicos. Un tarro de agua, una cucharada de azúcar y un puñado de tierra viva. Eso es suficiente para empezar. El agua crea el ambiente. El azúcar actúa como una fuente de energía inmediata. Y el suelo introduce los microorganismos locales, ya adaptados a ese lugar exacto. Nada importado, nada diseñado. Solo vida, tomada de donde ya existe. Una vez combinada, la mezcla se deja reposar. No herméticamente sellada, no perturbada, solo el tiempo suficiente para que algo tranquilo, pero poderoso, comience. En cuestión de horas, los microorganismos detectan las condiciones. La humedad regresa, la energía se vuelve disponible, y la respuesta es inmediata. Se despiertan, se alimentan, se dividen. Lo que una vez fue una población inactiva, vuelve a activarse, y lo que se está formando dentro de ese simple tarro no es fertilizante, es una solución viva, una explosión concentrada de actividad biológica, lista para ser devuelta al suelo. No se requieren medidas precisas, no se necesita formación técnica, porque esto no se trata de controlar el proceso, se trata de crear las condiciones adecuadas y dejar que la biología haga el resto. Cualquiera puede probar esto, en cualquier lugar, con casi nada, y eso es exactamente lo que lo hace tan inusual. Porque si algo tan simple puede reiniciar un sistema biológico que tardó años en colapsar, entonces plantea un tipo de pregunta diferente. No sobre cómo funciona, sino sobre qué sucede después. ¿Realmente cambia el suelo o es solo otro efecto temporal? La diferencia no aparece de golpe, comienza silenciosamente. En una prueba se prepararon dos parches idénticos de suelo, uno al lado del otro. La misma luz solar, los mismos cultivos, el mismo horario de riego. La única diferencia fue lo que se añadió. Uno no recibió nada más que agua. El otro fue tratado con la preparación viva. Durante los primeros días no hubo un cambio dramático. La superficie se veía igual. Las plantas mostraron poca diferencia. Pero bajo la superficie, algo ya había comenzado. Al quinto día, el suelo del parche tratado comenzó a aflojarse. No labrado, no desmenuzado, sino ablandado, desde dentro. El agua ya no se quedaba en la superficie, se filtraba. Al séptimo día, aparecieron los primeros signos visibles. Las hojas en el suelo tratado tenían un verde más intenso. Los tallos se sentían más firmes. El crecimiento, sutil al principio, se hizo medible. Las muestras de raíces tomadas en esta etapa contaron una historia más clara. En el suelo sin tratar, las raíces permanecieron cortas y escasas. En el suelo tratado se extendieron más, ramificándose más agresivamente, buscando más profundamente. Al 30º día, el contraste ya no era sutil. El suelo sin tratar se había endurecido de nuevo después de riegos repetidos. La humedad se evaporaba rápidamente. El suelo tratado mantenía la estructura. Retenía el agua por más tiempo. Se mantenía más oscuro, vivo, y las plantas respondieron en consecuencia. Las tasas de crecimiento aumentaron. Los signos de estrés disminuyeron. Los rendimientos mejoraron. No porque se añadieran más nutrientes, sino porque el sistema que entrega los nutrientes había sido restaurado. Lo que destaca no es solo que funciona, es la rapidez con la que comienza el cambio. En cuestión de días, no de estaciones. Algo que había estado inactivo durante años se reactiva casi de inmediato cuando vuelven las condiciones adecuadas. Y una vez que ese proceso comienza, empieza a autosustentarse. Lo que lleva a un tipo de pregunta diferente.
Si un método tan simple puede restaurar la función tan rápidamente, sin insumos externos, sin aplicación repetida, entonces, ¿por qué no es el estándar? Y aquí es donde el patrón se vuelve más difícil de ignorar, porque el método en sí no es nuevo, no depende de materiales raros, no requiere herramientas avanzadas, ni siquiera necesita ser comprado. Se puede hacer en cualquier lugar, y una vez que funciona, reduce la necesidad de casi todo lo demás. Menos fertilizante, menos agua, menos intervención, lo que lo hace poderoso, pero también difícil de encajar en un sistema construido sobre la repetición y el suministro. Porque la mayoría de los insumos agrícolas siguen una lógica simple. Se producen, envasan y venden una y otra vez. Consistencia, escalabilidad, estandarización. Eso es lo que les permite moverse a través de millones de hectáreas. Pero una solución viva no se comporta así. Cambia dependiendo del suelo. Se adapta al entorno local. No puede almacenarse indefinidamente, ni replicarse exactamente de la misma manera dos veces. Y lo más importante, elimina la dependencia. Un agricultor que puede regenerar la biología del suelo por sí mismo ya no necesita depender de una entrada externa constante. No cada temporada, no cada ciclo, y eso crea un conflicto silencioso. No porque el método esté oculto, sino porque no se alinea con los sistemas que dominan la agricultura moderna. Así que permanece en los márgenes, transmitido entre pequeñas comunidades, compartido en voz baja, probado en jardines, en lugar de escalarse en industrias. No rechazado, simplemente no priorizado, lo que lleva a una comprensión que se siente casi incómoda. La efectividad por sí sola no es lo que determina lo que se generaliza. A veces, las soluciones más simples son las más fáciles de pasar por alto. Así que al final, el problema nunca fue tan complicado como parecía. El suelo no estaba fallando. Estaba esperando las condiciones a las que estaba diseñado para responder, esperando las señales que habían sido eliminadas. Porque el suelo no pierde su potencial, solo pierde actividad, y la actividad puede regresar. No por la fuerza, no por más insumos añadidos, sino restaurando lo único de lo que todo lo demás depende, la vida. Cuando esa vida regresa, el sistema comienza a cambiar. El agua empieza a quedarse donde cae. Las raíces comienzan a explorar en lugar de luchar. Los nutrientes se mueven, no porque se añadan, sino porque se desbloquean. Y lentamente, casi en silencio, la necesidad de una corrección constante comienza a desvanecerse. Menos insumos, menos intervención, menos control. No porque el suelo necesite menos, sino porque finalmente empieza a hacer lo que siempre fue diseñado para hacer. Y eso cambia la pregunta por completo. Ya no se trata de cuánto añadir o con qué frecuencia aplicar. Se convierte en algo más simple. ¿Qué necesita el suelo para volver a funcionar por sí mismo? Porque si algo tan pequeño como una simple preparación puede reiniciar ese proceso de la noche a la mañana, entonces el límite entre un sistema muerto y uno vivo es más delgado de lo que parece. Y quizás la verdadera limitación nunca fue el suelo, sino la forma en que se entendía. Así que la próxima vez que el suelo se vea seco, compacto, inerte, la pregunta podría no ser qué añadir, sino qué necesita ser devuelto. ¿Y cuántos otros sistemas, igual de poderosos, todavía están justo bajo la superficie, esperando ser vistos de nuevo?